Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionado de tenerlos aquí hoy porque nos vamos a sumergir en las profundidades de un misterio que ha mantenido a la comunidad de fans de la televisión turca completamente cautivada. Estamos a punto de desentrañar uno de los secretos mejor guardados, uno que ha generado innumerables especulaciones y susurros, la boda secreta de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Si han escuchado correctamente, una boda asterisco secreta. Y les garantizo que lo que ocurrió detrás de cámaras, en los preparativos y sobre todo, en ese día tan íntimo y especial, es algo que muy pocos esperaban. Para quienes quizás aún no estén completamente inmersos en el deslumbrante universo de las estrellas turcas, permítanme refrescarles la memoria. Burak Özçivit, ese torbellino de carisma, es el actor detrás de personajes inolvidables como el apasionado Kemal Soydere en la icónica serie Kara Sevda, o el intrépido y valiente Osman Bey en la épica saga histórica Kuruluş, Osman. Por otro lado, Neslihan Atagül, una actriz de un talento excepcional, nos ha cautivado como la igualmente apasionada Nihan Sezin, también de Kara Sevda, o la enigmática y fascinante Firuzan en la aclamada La hija del embajador. Ambos son pilares fundamentales del drama turco contemporáneo, poseen una química en pantalla que es casi palpable, y como muchos de nosotros sospechábamos fervientemente, esa conexión trascendió la ficción para convertirse en una hermosa realidad en sus vidas. Pero la pregunta que todos nos hemos hecho y que hoy vamos a responder, es, ¿cómo lograron casarse sin que el mundo entero se enterara en el momento, sin grandes titulares ni filtraciones previas? Ese, mis amigos, es el enigma que vamos a desvelar hoy. Antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles jugosos y las especulaciones que rodean este evento, si son auténticos devoradores de historias de amor de celebridades, si disfrutan de los escándalos que sacuden el mundo del entretenimiento, o si simplemente aman el contenido que les trae lo mejor del mundo del espectáculo, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven debajo. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones para asegurarse de que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Su apoyo es invaluable para nosotros, ya que nos impulsa y nos permite seguir trayéndoles las historias más fascinantes y los misterios mejor guardados. Ahora sí, vamos directo al grano, a la información que todos han estado esperando. La historia de amor entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es, sin lugar a dudas, de esas que parecen sacadas directamente de un guión de telenovela. Se conocieron en el set de grabación de Kara Sevda, y desde los primeros momentos, la conexión entre ellos fue evidente, eléctrica, casi magnética. Sus personajes Kemal y Nihan vivieron un amor tortuoso, marcado por innumerables obstáculos, tragedias desgarradoras y momentos de una intensidad inolvidable. Sin embargo, lo que ocurría fuera de las cámaras, en la vida real, era algo que mantenían con una discreción asombrosa, casi hermética. En la rica y vibrante cultura turca, las bodas suelen ser eventos de proporciones épicas, celebraciones majestuosas que congregan a cientos, a veces miles, de invitados. Son ceremonias impregnadas de tradiciones ancestrales que se respetan con una devoción inquebrantable, y una planificación que se extiende durante meses, e incluso años, para asegurar que cada detalle sea perfecto. Sin embargo, Burak y Neslihan decidieron, de manera audaz y sorprendente, tomar un camino completamente diferente. La noticia de su compromiso en 2015 ya había causado un revuelo considerable, generando una expectación casi insoportable entre sus seguidores y la prensa, que anticipaba con ansias el gran día. Pero cuando finalmente llegó el momento de dar el sí, quiero, optaron por la más absoluta intimidad. La boda se llevó a cabo el 29 de junio de 2016, en la vibrante y eterna ciudad de Estambul. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado que dejó a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos. Fue una ceremonia asterisco íntima y privada, rodeados únicamente por su asterisco familia más cercana y un selectísimo grupo de asterisco amigos íntimos. No hubo filtraciones previas a la prensa, no circularon rumores que anunciaran el gran día, simplemente zas. Se casaron, y el mundo se enteró después. Imaginen la sorpresa, la incredulidad y la expectación que se generó cuando, de repente, aparecieron las primeras fotografías de la pareja, luciendo radiantes y unidos como marido y mujer, sin que nadie anticipara el evento. Pero ¿cuál fue la razón detrás de tanto secretismo? Bueno, se especula ampliamente que la pareja buscaba proteger su privacidad en un momento tan personal e íntimo. En el vertiginoso y a menudo invasivo mundo del espectáculo, donde cada aspecto de la vida de las celebridades es escrutado y analizado hasta el último detalle.
Es comprensible que sintieran la necesidad imperiosa de tener un espacio propio y seguro para celebrar su amor, lejos de la presión mediática y del escrutinio público constante. Y sinceramente es una decisión totalmente comprensible y admirable. Además, debemos recordar que la fama de ambos ya era considerable en ese momento. Una boda masiva y espectacular se habría convertido inevitablemente en un evento mediático de proporciones gigantescas, robando el protagonismo a lo verdaderamente importante, su unión. Al optar por la discreción, les permitieron vivir ese momento tan crucial de sus vidas tal como ellos deseaban, sin distracciones, con total libertad y autenticidad. Las pocas fotografías que finalmente trascendieron a la luz pública mostraban a Neslihan deslumbrante, radiante y espectacular con un elegante vestido de novia, y a Burak, visiblemente feliz y radiante a su lado. La felicidad en sus rostros era tan genuina y evidente que era imposible no contagiarse de ella. A pesar de la extrema discreción, algunos detalles sobre la celebración sí llegaron a ser conocidos. Se comenta que la ceremonia tuvo lugar en una hermosa villa, adornada con una decoración sencilla pero de una elegancia y romanticismo inigualables. Los invitados, aunque escasos, eran precisamente las personas más importantes en sus vidas, aquellos que habían sido testigos y partícipes de su amor desde sus inicios, los pilares de su apoyo. Una de las anécdotas más curiosas y que más resuena es la reacción de algunos de sus compañeros de profesión y amigos más cercanos al enterarse de la boda, ya una vez celebrada. La sorpresa, nos cuentan, fue mayúscula, casi cómica. Muchos de ellos se enteraron a través de las redes sociales o de las noticias, al igual que el resto del público. Este hecho habla a las claras de la absoluta confianza que depositaban en su círculo más íntimo para mantener esa información tan sensible bajo estricto secreto. La elección de la intimidad también podría haber sido una estrategia deliberada para enfocar toda la atención en la verdadera esencia de la unión, su compromiso mutuo y su amor, y no en el espectáculo efímero de una boda pública y multitudinaria. Para ellos lo fundamental era sellar su amor, celebrar la decisión de pasar sus vidas juntos, rodeados de quienes realmente significaban algo profundo y valioso en sus existencias. Y eso en sí mismo es un mensaje increíblemente poderoso. No necesitas una celebración ostentosa ni un gran despliegue para que tu amor sea válido, reconocido y celebrado. Además, no podemos obviar el impacto cultural que esta decisión tuvo. En Turquía, las bodas son eventos sociales de gran relevancia, pero la creciente influencia de las redes sociales y la adopción de tendencias globales también han abierto puertas a nuevas y diversas formas de celebrar el amor. Burak y Neslihan, al optar por una boda secreta y discreta, quizás estaban marcando un precedente, una nueva pauta para otras parejas, tanto famosas como no, que buscan un enfoque más personal, íntimo y menos público para un momento tan significativo. También es importante mencionar que desde su boda, la pareja ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida privada. Si bien comparten momentos de su día a día en las redes sociales, lo hacen siempre de una manera que protege cuidadosamente su espacio íntimo, preservando su privacidad. Esto refuerza la idea de que su decisión de una boda secreta fue una elección coherente con su forma de ser, con su personalidad y con la manera en que desean vivir su relación. Y para aquellos que se preguntan si, a pesar de la discreción inicial, ha habido alguna celebración posterior más grande o pública, la verdad es que no se tiene conocimiento público de nada por el estilo. Han construido su matrimonio sobre bases sólidas de respeto mutuo, amor profundo y, sobre todo, un valor incalculable, la privacidad. Han demostrado al mundo que es perfectamente posible ser una pareja de celebridades exitosa y querida, y al mismo tiempo, mantener ciertos aspectos de la vida privada celosamente resguardados. La boda secreta de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es, en definitiva, un hermoso recordatorio de que, a pesar de la fama, la exposición pública constante y las expectativas del mundo, el amor verdadero puede florecer y prosperar en la más absoluta intimidad. Fue un evento que, aunque discreto, estuvo impregnado de un significado profundo y una emoción genuina para la pareja. Demostraron que no siempre se necesita un gran despliegue de fuegos artificiales y multitudes para que un momento sea verdaderamente memorable e imborrable. La sorpresa, la alegría contenida y la felicidad pura de ese día, compartida únicamente con su círculo más cercano y querido, fue, sin duda alguna, lo más valioso y lo que recordarán para siempre. Así que, para resumir esta fascinante historia, hemos repasado cómo Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más queridas y admirada de la televisión turca, tomaron la sorprendente decisión de casarse en una ceremonia íntima y secreta en junio de 2016.
Optaron conscientemente por la privacidad para celebrar su amor en su máxima expresión, rodeados únicamente por su familia y sus amigos más cercanos. Un enfoque diametralmente opuesto a las bodas masivas y espectaculares que a menudo caracterizan el mundo del espectáculo. Su decisión fue un acto de valentía, un gesto de protección de su espacio personal y una manera inteligente de enfocar toda la atención en la pureza de su unión. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría conocer sus opiniones sobre este fascinante tema. ¿Qué piensan ustedes sobre las bodas secretas de las celebridades? ¿Creen que es la mejor estrategia para proteger su privacidad en un mundo tan expuesto, o prefieren que compartan estos momentos tan especiales con sus fans y seguidores? Déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y quieren seguir disfrutando de contenido similar, lleno de historias, misterios y el fascinante mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también sean fans incondicionales de Burak y Neslihan, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo constante es la chispa que nos impulsa a seguir creando vídeos, a investigar y a traerles las mejores historias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer compartir este misterio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias increíbles. Adiós.